Muy buenos días a todos y esperamos que estén acompañándonos nuevamente en esta información sobre ángeles y demonios. Es muy difícil hablar de ángeles y demonios, ya que nos metemos en la cuestión de los gnósticos, de la teología, la demonología, la angelología y una serie de técnicas que han hablado. Si bien es cierto que Jesús se enfrentó a sus peores demonios y que hizo una serie de eventos que marcó el transcurso de la vida de muchas personas dentro del cristianismo y dentro de los verdaderos seguidores de Jesús, como fueron los gnósticos, tenemos en cuenta que hay dos seres que acompañan al hombre, que es el ángel y el demonio. Cuando habla la carta de los Efesios, el apóstol Pablo dice que no, que la lucha no es contra carne ni carne, sino contra principados y potestades. Es una gran verdad porque aquí comenzamos nosotros a entender todo este cambio y las luchas se han dado frontales como lo tuvo Moisés contra este pseudo dios Adonai, como lo han tenido los seguidores de Jesús con el mago Simón, y donde muchos de ellos terminaron pues sus vidas. Entonces, si bien es cierto que debemos entender que para comenzar esta plática de ángeles y demonios debemos de entender que Jesús, cuando sanaba a un enfermo, él hablaba de la palabra éfeta. La palabra éfeta significa abrir, abrir el conocimiento del ser luz que está atrapado dentro de esta red demoníaca que le han tejido sutilmente, porque eso es parte del tema que vamos a tratar. Si bien es cierto que hay una conexión con una serie de libros como El Ser Uno, como eh, el libro de Elena Blavatsky, de las Sagradas Escrituras y de muchos otros libros que hablan sobre ángeles y demonios. También habla Zecarías Sitchin sobre esta información que habla sobre las entidades de los Anunnakis, que donde Ano, Enlil y otros seres más han comenzado a tener una serie de estragos a consecuencia del hombre, porque el hombre no sabe quién es quién, porque recordemos que es una lucha dispareja que nos han jugado. Al jugarnos un juego disparejo, una guerra a favor de los demonios y de los dracos, estamos dándonos cuenta que aquí ellos son los que son partidarios y dueños de la mayor parte de la información, y el ser humano solamente la intuición del corazón es el que le permite a él evadir toda esta serie de eventos. Pero ¿qué son los ángeles y qué son los demonios? Hablamos que el dueño del tetragramatón, este pseudo dios Adonai Yohed Bajé, es parte de estas legiones de demonios, pero no son los líderes de la tierra. Le quiero dejar bien claro, hablamos nosotros en nuestros canales de los espergios, que estos son los seres que nos llevan a caer en un caos, porque ellos han convertido casi todo el sistema sideral en un caos. Y de aquí se determinan las guerras y se determina la lucha, donde el ser humano debe levantar cabeza y no debe permitir el exterminio como lo han tratado de ser. En el calendario azteca aparecen estos pseudo dioses que reclaman su ADN, como lo reclaman en la cultura maya, la cultura inca, la cultura egipcia, la cultura de los dioses del Olimpo. Y muchas de las cosas que están aquí no están dentro de la demonología judaico-hebrea, porque recordamos que la judaico-hebrea tiene un significado, tiene un poder muy personal dentro de la estructura, donde este ser en el cual se enfrentó Daniel, o a Daniel le presentó el ángel, estos demonios, cómo hacían
escarnio dentro de un templo sagrado para adorar supuestamente que al dicho Dios, pues era el mismo demonio el que se estaba adorando a la vez, por eso no lo entendían y por eso ha habido tantos conflictos en el mundo. Pero vamos a hablar qué son ángeles y demonios. Un ángel es un ser luz que acompaña al hombre, que tiene un grado muy abajo del ser humano, porque el ser humano es la élite del creador, y ellos tienen una chispa divina y son muy similares al humano en todo. Pero ellos también tienen un problema que han sido controlados. Y los demonios son seres que han sido seres rebeldes, tanto del creador como de su propio amo, Lucifer. Perdón, Satanás, porque Lucifer es una mujer. Entonces aquí vamos a hablar de cómo estos seres agarran y comienzan a hacer los cambios de las estructuras y comienzan a mover estos demonios hacia un daño que el ser humano no lo entiende, porque el demonio, muchos de ellos trabajan para sus propios conceptos, para sus propios intereses, porque así les ha permitido entender este tipo de acciones. Entonces esto es lo que nosotros no podemos comprender, que nos están limitando o nos están atorando en qué está pasando. El demonio el demonio tiene una chispa divina y por lo tanto no puede ser desintegrado porque es una parte del mismo sistema del ángel, que es luz. Pero también debemos entender que este demonio es el que lleva a tener tantos daños al ser humano, porque ellos se meten a través de la chispa divina y no son detectados por el humano para que le hagan daños terribles. Eso es lo que está pasando. Y por eso es, pero también debemos entender que el daño viene porque es causado porque son guiados por sus propios intereses o guiados son por sus propios seres que los dirigen, como son las legiones que habla el libro de ¿cómo se llama el libro? A ver, ¿qué es Efesios, sobre el libro de los Efesios, que dice que es sobre principados y potestades. Ellos los gobiernan porque son millones de demonios. Pero también estos seres también son, tanto como el ángel como el demonio, son usados por estas razas grises, por estas razas reptilianas, por estas razas draconianas, por estas razas luciferianas, que son parte de una mezcla entre reptil y demonio, y igual como son los metalianos, son muy similares, pero ellos realmente no son de la tierra, pertenecen a una simiente y a un lugar muy específico que tienen colonizado los grises y los reptiles. Pero sí no dejamos de tomar en cuenta el daño que hace el demonio. El demonio solamente lo vas a eliminar con conocimiento, no lo vas a poder eliminar directamente con oraciones o con meditaciones, porque recordemos que la oración y la meditación está hecha para cierta función, o la oración y los salmos, porque nosotros le hablamos a la meditación a los salmos, es como nosotros nos entendemos. Pero no está aquí especificada la información donde estas razas son demonios, sino que a veces son reptiles que se hacen pasar por demonios, son serpientes que se hacen pasar por demonios, y en sí no sabemos dónde se va a parar las cosas, porque hablan como demonios, comen como demonios, pero no son demonios. Eso queremos dejar bien claro. Pero también hablemos del verdadero lucero de la mañana. Cuando los ángeles rebeldes bajan a la tierra y dice que copulan con la mujer del hombre, hablan de una rebeldía que se fueron contra su creador, pero su creador no es el creador que estamos hablando, que se cree que es Adonai. Adonai es el impostor, por eso ellos vienen a ayudar al hombre a levantar cabeza, y por eso dice que le enseñan muchas cosas, pero aquí una mentira la crean verdades y salen
perjudicados tanto Lucero de la mañana con todos los ángeles que venían a ayudar a la tierra, y acaban ellos siendo sometidos en una cárcel que el mismo Adonai les creó, o el mismo Yahweh, que se llama la Cabé, donde estos seres son enviados para que no tengan ningún contacto con el ser humano y dejen la libertad de poder trabajar a sus anchuras o a su gusto para poder hacer lo que quieran ellos sobre la tierra. Si bien el tiempo es muy corto, lo que yo les trato de explicar en este pequeño información, estamos hablando sobre ángeles y demonios, pero también hay demonios que son seres que trabajan desde la tierra encarnados, haciendo terapias, haciendo una serie de eventos en los gobiernos, en los bancos, y trabajan junto con los seres como los homocapenses, como estas razas reptiles que tienen, bajo el dominio de los espergios. Lucifer, Belcebú y Satanás solamente son seres mínimos, muy abajo de las jerarquías, y estamos hablando de que la raíz de todo esto viene mucho más arriba. Por eso, si lo vemos desde el punto teológico y del punto informativo, nos damos cuenta que el ser uno habla muy parecido con los hermanos ayaplianos en Los Guardianes de Tera, la señora Franca Rosa. Habla sobre una manera muy sutil, pero si nos vamos a los libros, a las Sagradas Escrituras, habla muy crudamente. Pero si nos vamos al Talmud y nos vamos a otros lugares donde hablan, como el Marabaquita, el Kibalión, otros libros más, que el Libro de los Muertos, hablan muy diferente a la estructura demoníaca que manejan. Pero nosotros nos queremos incluir no como una información que quiera saber la gente, sino como desenvolver esta información para que tengan un entendimiento que tanto son peligrosos los reptiles, como son peligrosos los dracos, que se hacen pasar por demonios. Pero también recordemos que el ser humano, cuando comienza al despertar, cuando comienza al querer tener una espiritualidad, es cuando comienzan a atacarlo y comienzan a hacer una serie de infinidades contra el ser humano, porque el ser humano tiene esa característica que todo lo que ve, lo ve color de rosa, porque está en ese momento de despertar, de la furia, del amor, que todo lo mueve con amor, y amor por aquí, amor por allá, pero en sí está siendo sometido por algo que no está entendiendo y no está comprendiendo, y se llevará muchos años entender, porque aquí nosotros hemos trabajado sobre esta línea y nos ha llevado muchos años la investigación, entender, comprender, hablar con nuestros hermanos, liberar a nuestros hermanos de la abducción que todos hemos sido sometidos. Y la verdad, este es un vil caos, un caos que nos lleva a nosotros solamente al escarnio, nos lleva al dolor, nos lleva al desentendimiento, y a muchas veces a flaquear y a entrar en un estado psicosomático de enfermedades, de atrasos, de hambres y todo lo que se concierne a este proyecto que ellos traen. Lo que menos quieren es que el ser humano despierte, y estamos aquí hablando y desmantelando toda la estructura del ángel y de los arcángeles, para que se pueda entender el gran trabajo que tienen los ángeles y el gran problema que nos han metido estos demonios y estos reptiles y estos dracos y de estas razas que no son conocidas, como son los espergios, que son los manipuladores de toda la estructura. Y de ahí nunca habló Zacarías Sitchin, nunca habló Anton Park, nunca habló Corey Wood, nunca habló Franca Rosa, nunca hablaron otras series. ¿Por qué? Porque el nivel de conocimiento va por seccionado, y nosotros logramos entender esto porque nos lo ha permitido el trabajo constante que hemos llegado. Y por eso es que traemos esta información, y espero que les sirva en la noche a todos los que van a estar presentes en el Hangouts, y los esperamos, y muchas gracias, y gracias por su atención, y buenas tardes a todos. Shalom, shalom, shalom.